Buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México, tal vez el centro universitario más importante de México y de América Latina dedicado a las ciencias agronómicas. Fuimos invitados por los estudiantes de esta universidad para discutir, hablar sobre el tema del calentamiento global, el cambio climático y las políticas que México y otros países impulsan en el mundo para tratar de revertir. Como ya les había mencionado, estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Chapingo. Nos encontramos aquí en este magnífico recinto, la sede del Consejo Universitario, con murales de Luis Nishizawa, quien por cierto me comentaba una de las profesoras que cobró con un alimento prehispánico por estos magníficos murales que estamos viendo atrás de mí y a lo largo de toda esta sala. Vamos a empezar la discusión esta noche con el tema cambio climático y nos acompañan para justamente entender de qué se trata este fenómeno. Antonio Rafael Arce, él es ingeniero en recursos naturales renovables, de aquí estudiante de la Universidad de Chapingo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Está también con nosotros Rosa María, ella es ingeniera en agroecología, está estudiando también, está a punto de terminar y además canta jazz y ópera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida y gracias por estar aquí. Nos acompaña también Guadalupe Barrera, ella está estudiando también la ingeniería en agroecología y también ha tenido estancias de investigación en Naciones Unidas, en la FAO y ha publicado incluso ya sobre este tema. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bien, gracias. Bienvenida. Está también con nosotros Eurice Arisbet Nava, ella estudia la ingeniería en irrigación y también es estudiante de aquí de Chapingo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias para ti. Está también con nosotros Otilio García, él es licenciado en estadística y ya trabajas aquí en la universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Y por qué no empezamos? ¿Quién quiere a lo mejor explicarle a la gente? Creo que es la primera vez que me siento en una mesa de Sin Filtro en donde soy la persona que menos sabe del tema. Y platicando con ustedes hace rato empecé a entender un poco más de qué va este problema del calentamiento global o del cambio climático. No es un tema que para los politólogos como yo nos interesamos porque hay políticos en Estados Unidos, candidatos a la presidencia como Donald Trump y muchos del Partido Republicano que dicen eso no existe, es una creación de los medios de comunicación y de la izquierda, es un tema que tiene que ver más que nada con la naturaleza de la tierra y la creación divina. Entonces se va a arreglar con el tiempo. Pero ¿por qué no con elementos de alguien que está estudiando estas ciencias agronómicas y ambientales? Le explicamos a la gente qué es el calentamiento global y por qué nos debería de importar. Y quisiera empezar contigo, Rosa María. Ok, bueno. El calentamiento global sí ha sido como un tema polémico porque muchos, como lo mencionas, creen que es nada más una creación política para distraer a la gente. Sin embargo, nosotros desde el ámbito del campo lo hemos visto ya que pues la gente comenta, ¿no?, que los ciclos o la manera de producir ya no está haciendo de la misma manera, sino que han tenido que irse adaptando o invertir más para producir de la manera en que tenían antes. El cambio climático abarca muchas cosas, no solamente es el sentido de que haya más calor o algo así, la temperatura no es nada más a que se eleve, sino que también en otros lugares se da lo contrario. Entonces, hace más frío. Sí. Es un estado de que en las diferentes zonas, las diferentes localidades lo están resintiendo de manera diferente. Lugares donde antes no llovía, puede ser que ahorita los niveles de precipitación sean mayores a los que ahora pues están bien. Claro, o sea, de repente, por ejemplo, que estamos muy cerca de la Ciudad de México y de repente que caen estas granizadas de la nada que uno no se esperaba, en un día que amanecimos a 5 grados centígrados y llegamos a casi 30 a las 12 del día y en la tarde cae una casi nevada con una granizada. Eso tiene que ver con el cambio climático. Está relacionado. Está relacionado. Es importante recordar que al final de cuentas los cambios climáticos siempre han existido en nuestro planeta Tierra. Sí. Sin embargo, en esta ocasión hablamos de un cambio climático que es generado por nosotros, por los seres humanos. Entonces, a pesar de que los científicos han tenido muchos debates sobre qué tanto es fiable o no
aseverar que el cambio climático está generando mayores huracanes, que eso es algo que es muy debatible. Lo cierto es que sí se ha encontrado una relación muy importante entre la concentración del dióxido de carbono, que son los gases de efecto invernadero, uno de los gases, y el aumento de la temperatura con la incidencia de mayores huracanes con mayor potencia, ¿no? Yo creo que el año pasado, bueno, este año hemos vivido un acontecimiento en ese sentido, de que una tormenta tropical pasa a huracán categoría 5 en pocas horas, y eso es algo que jamás se ha visto, ¿no? Claro. El y mes que de repente pasado, desaparece de la nada, ¿no? exactamente, ¿no? Bueno, digamos, por ahí podríamos encontrarle una explicación más que nada física, pero lo importante es ver que estamos rompiendo muchos récords. Estamos rompiendo récords de temperatura, estamos rompiendo récords de eventos climáticos extremos, y esto es algo que cada vez se está haciendo más evidente mediante la estadística. Además, eso es lo que nos aportan los científicos. Es importante recalcar que el calentamiento global, o en cierta forma el cambio climático, siempre ha existido, pero de forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Se ha aumentado aproximadamente los 0.4 grados centígrados a 2 grados en 10.000 años. Desde la revolución industrial ha aumentado la temperatura en la Tierra y ha sido muy progresivo. O sea, el problema no es tanto que esté cambiando el clima, sino con la rapidez que se está haciendo desde la revolución industrial debido a nuestras actividades de producción y de consumo. O sea, Eurice, tú dices que en 10.000 años sí ha aumentado la temperatura de 0.4 a 2 grados, ¿no? Pero en 10.000 años. Y lo que estamos viendo ahorita es una aceleración de esto. Exactamente. ¿Cómo está aumentando ahorita? Y tú, sobre todo, Guadalupe, que has trabajado cerca en instituciones multilaterales, en donde uno de los debates grandes es ese, ¿no? ¿Qué tanta tiene la influencia del ser humano, el hecho que nos movamos en automóviles, el que usemos combustibles, el que tengamos más mascotas, el que estemos arando más la tierra y más animales, etcétera? ¿Qué influencia tiene el paso del hombre por la tierra en este tipo de fenómenos? O, como ustedes decían, y que es uno de los argumentos que utilizan los políticos que dicen que esto no existe, que es la tierra y que es normal. ¿Sí se le puede atribuir entonces a los seres humanos el hecho del cambio climático? Bueno, como mencionan los compañeros, el cambio climático es una cuestión natural. Sin embargo, lo que se nos tiene que atribuir a nosotros como especie es la rapidez en la que se está alcanzando temperaturas que no deberían ser. Se estima que para el año 2021 la temperatura se va a elevar en 1.5 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? No sé, el agua, por más que llueva, se va a evaporar más rápido. Los ciclos productivos se van a mover. Y no solo eso, o sea, muchas otras especies que no tienen la misma capacidad de adaptación que algunas otras van a desaparecer. Bueno, en los últimos años hemos visto que han desaparecido diversas especies, los osos polares, ahí están todos flacos. Pero bueno, o sea, finalmente, si esas especies desaparecen, no pasa nada, ¿no? Sí, hay un documental, te interrumpo por lo de los osos polares, hay un documental que se llama Persiguiendo el hielo, que no sé si lo han visto, pero que habla justamente sobre cómo en las partes del norte donde están los glaciares y todo esto, y en el sur también se están acabando ellos, y cómo de repente los osos polares ya no pueden estar en hielo y tienen que estar nadando y se ahogan y demás, ¿no? O sea, sí es un fenómeno que estamos viviendo, es innegable. Sí. Ahora, Otilio, tú sigues muy de cerca los números, las estadísticas, y has visto cómo se está detectando y midiendo este fenómeno del cambio climático. En Chapingo tienen un programa, ¿no?, que se está aplicando justo a ver los efectos del cambio climático en nuestro país. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Sí, claro. Mira, desde el punto de vista que comentan los compañeros, bueno, doy un antecedente. La Tierra desde sus orígenes, que es hace 4.600 millones de años, pues ha tenido ciclos. Estos ciclos han sido de calentamiento, de enfriamiento y en general de cambio climático. Por ejemplo, una de las razones por la que se dice que desaparecieron los dinosaurios es porque el cielo se oscureció, debido a eso hubo un cambio de temperatura y desaparecieron muchas especies, plantas que también los dinosaurios consumían. Después vinieron las eras glaciales. Entonces, sí ha venido un cambio climático a lo largo de la historia de vida de la Tierra. Sin embargo, algo importante que señalan, desde la época de la industrialización en el mundo que empezó en Inglaterra, pues este cambio climático se ha venido acelerando, y esto se nota, aunque algunas posiciones que defienden que no lo hay, sí hay modelos que
dicen, sí hay el cambio climático, ¿verdad? Bueno, está en polémica entre los científicos de todo el mundo esta discusión. Sin embargo, esto se puede percibir en muchos lados de los mismos lugares que nosotros estamos. Esto se puede percibir en el cambio de temperatura. Dentro del cambio climático es un tema muy complejo. Sí. Hay muchas variables que podemos decir, desde el cambio de precipitación, desde el cambio de temperatura. Sin embargo, la temperatura es una de las variables que más podríamos definir dentro de para detectar, ¿no?, el cambio climático. Entonces, el cambio de temperatura se nota. Y ese cambio de temperatura va a influir en todo lo demás, en el derretimiento de los hielos, como son cuestiones físicas de termodinámica, pues permite intercambio de calor, y ese cambio de temperatura se debe mucho a los gases que existen de manera natural en la Tierra, los gases que se les llama efecto invernadero, pero que están aumentando, como son los gases de dióxido de carbono. Los gases los clorofluorocarbonos son un tipo de gases que descubrió un premio Nobel mexicano, por cierto, Mario Molina, descubrió que afectaban a la atmósfera, y eso también producía que hubiese un cambio, un calentamiento global. Entonces, es un tema muy complejo dentro de estadística. Para poder tener esto, pues se necesitan datos y analizar, claro, no solamente si hay cambios, sino cuáles son los impactos, ¿verdad? O sea, para contrarrestar esos argumentos de que el diseño inteligente de Dios y en la Tierra va a hacer que eventualmente la Tierra se llegue a un nivel sin que haya este tipo de cambios tan fuertes, a un nivel en donde básicamente se estabilice esto, para contrarrestar esos argumentos se necesitan estadísticas. Y aquí en Chapingo hay un programa especial que está midiendo, ¿no?, el efecto del cambio climático en todo el país, en municipios y demás. ¿Quién nos quiere contar un poco sobre esto? A lo mejor Antonio. Sí, efectivamente. Además del debate que se ha tenido durante muchos años sobre si es o no es cambio climático, preferimos poner manos a la obra. Claro. Eso es lo que desde las décadas de los 70s, 80s, la Organización Meteorológica pues ha estado impulsando. Entonces, ¿qué hacemos ante un fenómeno así? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuáles son los efectos, cómo nos afecta a la sociedad, cómo le afecta a la agricultura, a los ecosistemas, a los mares. Entonces, aquí en Chapingo hemos estado impulsando como universidad varios programas para evaluar los efectos del cambio climático en la agricultura, en los suelos de México, cómo va a cambiar la desertificación y los procesos que son inherentes a eso, los cambios también en los ecosistemas, y hay un acercamiento muy importante respecto a la medición de la vulnerabilidad. Aquí ya tal vez estemos abarcando otro tema, pero hablemos de que la vulnerabilidad tiene que ver con cuánto el cambio climático se va a expresar, pero también cómo va a responder la sociedad. Porque no es lo mismo que hablemos de la vulnerabilidad de Noruega a la vulnerabilidad de Haití, con diferentes niveles económicos, con diferentes condiciones ambientales, por supuesto, pero también con diferentes capacidades adaptativas para enfrentar eso. Entonces, algunos profesores y personalidades de aquí de Chapingo han estado contribuyendo precisamente en el INEC para crear un atlas de vulnerabilidad y medir los riesgos. Esa es una contribución muy importante. Dicho sea de paso, quisiera poner algo en la mesa que tal vez en algún momento dado podamos debatir. Lo que necesitamos, al final de cuentas, es información confiable. Los estadísticos, al final de cuentas, crean modelos a partir de información antecedente. Entonces, parece ser que en México, por lo que sabemos, la información todavía no se tiene de una manera muy confiable, ¿no?, con la calidad que se requeriría. Otros países tienen modelos de cambio climático propios. En México lo que tuvimos que hacer es recurrir a otros países para que hagamos un promedio de esos modelos y lo apliquemos para nuestro país. Entonces, ese es un área muy importante que como pues jóvenes que estamos interesados en cambio climático podríamos comenzar a impulsar. Claro. Que se tenga mayor información, que se tenga una mayor evaluación de los impactos de manera puntual y pues que con ello podamos tomar decisiones. Claro. Y en eso Chapingo ha estado participando. Tocaste un tema que vamos a retomar en el bloque 2, justo de qué está haciendo México, y mencionas que hemos de repente copiado algunos de las medidas que hay internacionalmente, ¿no? Pero en el bloque 2, y seguramente Guadalupe va a querer hablar sobre el tema, el papel de México en el plano multilateral, de cómo
según algunos, México ha sido un líder en impulsar medidas verdes, en impulsar el combate al cambio climático y acaba de ser, de hecho, reconocida nuestra diplomacia multilateral con el nombramiento de Patricia Espinosa, ex canciller de México, al frente de un grupo de estudio del cambio climático de ONU, el más importante, ¿no? Pero ahorita regresamos a este tema porque tocaste un tema que me interesó mucho y que a lo mejor también estaría bueno que le explicáramos a la gente. Hablas de zonas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de repente vemos muchos en la televisión imágenes de ciudades que desaparecen porque crecen los mares, de los fenómenos del cambio climático y nos asustamos, ¿no? En series de televisión y demás. ¿Cómo está el mundo? Y dentro del mundo, México es uno de los países más afectados o en más riesgo, en más vulnerabilidad por el cambio climático. Bueno, a mí me gustaría agregar que el cambio climático sí hay áreas de vulnerabilidad, pero en cierta forma nos afecta a todos y no todos producimos la misma cantidad, por ejemplo, de dióxido de carbono. Está en India, se tienen cifras de 5.5 toneladas de dióxido de carbono, pero por ejemplo en Estados Unidos por per cápita se llama 23.1 toneladas de dióxido de carbono. Per cápita. Ajá, en Estados Unidos. Entonces sí es como la diferencia de que se toca que él es como el mayor productor, en cierta forma, por la aceleración y por su sistema, digamos, de producción y sus hábitos de consumo. No quiere decir que en eso nos quita la responsabilidad a los demás. Nosotros como mexicanos tenemos mucha responsabilidad, pero claro que nos está afectando, pero yo creo que ahí viene relacionado con el sistema socioeconómico también de quien, como decía Antonio, no es lo mismo, por ejemplo, primero se necesita la información a la población, qué es lo que está sucediendo, cómo lo puede cambiar, pero también se requiere una inversión. O sea, para hacer por ejemplo, una agricultura sostenible o cambiar nuestros hábitos de consumo de transporte, o sea, es un problema muy, muy, muy extenso. También al final del programa me gustaría que enfocáramos el tema de qué podemos hacer para nosotros individualmente, como para poder tratar de revertir el cambio climático, ¿no? Pero regresando al tema de vulnerabilidades, entonces, y también mencionabas, ¿no? Hay zonas que tienen más riesgo, zonas que tienen menos riesgo, y también me imagino que adentro de un país hay zonas con mayor y menor riesgo, ¿no? En el caso de México, me imagino que son las costas, los que tienen más riesgo, o la parte norte que no tiene agua. Ese depende también desde la óptica con la que lo estemos mirando. Porque, por ejemplo, las zonas desérticas puede ser que cada vez están teniendo más escasez para encontrar el agua, ¿no? Y es un caso que hemos visto en los noticieros de las zonas ganaderas que ya no tienen la manera de poder mantener al ganado, ¿no? Y que en las zonas del sur, que son de diferente, pues, vegetación y todo. Ríos. Sí. Claro, ellos están con inundaciones continuas, ¿no? Lo increíble acá es que no hacemos, por ejemplo, un acueducto que vaya desde las zonas de alta inundación hasta las zonas que les hace falta agua, pero sí podemos hacer las de petróleo, ¿no? Pero, o sea, si tratamos de ponerla de agua es como de, no, es que no están viendo el impacto ambiental, pero las que son de extracción, y todo esto, sí. Claro, eso sí, no pueden entrar. Entonces, pues tiene que ver con muchas cosas, pero también dentro de lo que nosotros abarcamos de los efectos que tendrían hacia México es la gran pérdida de biodiversidad que se daría, debido a que México es un país con alta diversidad de flora y fauna. Y la cuestión, como se ha mencionado, es que el cambio tan acelerado hace que muchas especies no puedan avanzar con ella o coevolucionar de la misma manera. Ellas están acostumbradas a un cierto tipo de requerimientos, ¿no? Que actualmente se están viendo modificados y es eso que les está, pues, poniendo en extinción a muchas, ¿no? Entonces, si viéramos ante las alternativas que se proponen, que son costosas, a la cantidad de lo que vamos a perder, sí puede haber una compensación y ahí sí se puede justificar el por qué deberíamos de cambiar por esas alternativas. Claro, es que este es justo el debate, por lo menos en el plano multilateral, que tú lo has seguido muy de cerca, entre lo que mencionabas por acá, Eurice, de países muy ricos que contaminan mucho per cápita, países con mucha población como la India, que producen mucho CO2, pero que no quieren tampoco, o que voltean a ver a los países ricos como Estados Unidos o como China misma, y que entonces les piden que ellos recorten más sus cantidades de dióxido, sus emisiones de dióxido de carbono. Y países como India o México, países que están en crecimiento,
Perdón, te voy a interrumpir, porque eso a mí se me hace muy interesante, porque viene como la hipocresía de los países en desarrollo, ¿no? En donde ellos están firmando un convenio en donde se comprometen a no contaminar, ¿no? Y en sus países, en sus territorios, son muy limpios. Pero si vemos las concesiones que tienen en los diferentes países que estamos en vías de desarrollo, es increíble la cantidad, porque ellos son los que están ocasionando que nosotros estemos contaminando, ¿no? Son los dueños de las petroquímicas, son los dueños de las hidroeléctricas, son los dueños de las minas a cielo abierto, ¿no? Entonces ellos son los que causan los problemas en los países en vías de desarrollo, pero ahí viene, ¿no? La contra de las políticas, mientras que en sus territorios son los países limpios y que son más ecológicos, vienen a contaminar a los otros países. Claro, invierten en Brasil, Claro, invierten en México. ahí comento algo, mira, desde el punto de vista de cómo se agregan estos gases de efecto a la atmósfera, de efecto invernadero, muchas veces se ha dicho la industria, la agricultura, sin embargo se le da un peso muy alto a la agricultura, ¿verdad? La industrialización de los países, que tiene que ver sobre todo con la sobreexplotación de los recursos naturales que hay en el mundo, pues produce mucha contaminación, y eso a su vez el cambio climático. Y la industrialización tiene que ver con la transformación de las materias primas y con la explotación misma de ellas. Entonces, a esto se ha dicho que la agricultura, y hablo en este sentido porque esta es una universidad que tiene su ramo agrícola principalmente de su historia de 1854, y ha buscado generar licenciaturas o carreras con temas que puedan ir combatiendo esto, como es la carrera de agroecología, la carrera de restauración. Sin embargo, la agricultura, si bien que contribuye una vaca cuando hace su excremento porque genera gases, pues no se puede comparar con la industrialización, ¿verdad? A ver, nada más para recapitular este primer bloque, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos en un par de minutitos, pero solo para recapitular, ya explicamos qué es el calentamiento global, a qué se le atribuye. Ustedes coinciden en que es un fenómeno natural que se ha acelerado por la mano del hombre, especialmente a raíz de la industrialización que empieza en Europa y de ahí para todo el mundo. Y hablamos ya un poco más sobre los efectos, bueno, las discusiones en el plano multilateral, las divisiones que hay entre algunos países desarrollados y los en vías de desarrollo, por quién tiene más la culpa del calentamiento global hoy en día y quién tiene que contribuir más o menos a fondos verdes. Y regresando del corte, vamos a empezar a hablar un poco más sobre México, el calentamiento global y lo que está haciendo nuestro país para combatirlo. No se vayan, regresamos en 2 minutitos para seguir hablando de este tema aquí desde la Universidad de Chapingo. Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, es el lema de la Universidad Autónoma Chapingo, desde donde estamos transmitiendo este programa dedicado al tema del calentamiento global y el cambio climático. Estamos conversando con Rosa María Reyes, con Eurice Nava, con Antonio Arce, con Guadalupe Barrera y con Otilio García, desde la sede del Consejo Nacional Universitario de aquí de la Universidad Autónoma Chapingo. Seguimos platicando ahora en este bloque. Me gustaría que nos enfocáramos en el tema de cómo nos afecta el calentamiento global a los mexicanos y si quieren también a otros países del mundo, para que en el tercer bloque, que va a ser el último de la noche, podamos platicar sobre qué es lo que está haciendo México y si lo está haciendo bien, o qué le falta a nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel multilateral, para combatir el cambio climático y contribuir a que se pueda revertir o detener, ¿no? ¿Por qué no empezamos ya? En el primer bloque platicábamos un poco sobre algunos de los efectos para nuestro país, ¿no? Más lluvias, cambio de temperatura, por allá mencionaban el tema también del ganado, la falta de agua, etcétera. Pero en el corte, Rosa María hablaba sobre el tema de soberanía alimentaria. ¿Por qué no empezamos con eso, con ese tema? Bueno, el tema de soberanía alimentaria en el caso de Chapingo, que nos dedicamos especialmente en lo que son los temas relacionados con la producción agrícola, tiene que ver a que en la historia de la humanidad hemos convivido con muchas especies vegetales y animales. Sin embargo, solamente hemos utilizado o modificado 200 especies, ¿no? Que son las que más consumimos a nivel mundial. Esas 200 especies se han acostumbrado se podría decir, al manejo del hombre. Sin embargo, si ya no tienen como las condiciones que nosotros les estamos dando, ya no pueden darse muchas de manera natural.
Entonces ahí también se ve una gran polémica, porque si las dejáramos solas, muchas de estas ya no podrían llegar a sobrevivir, así como otras que, por ejemplo, ya no, a las condiciones modificadas ya no se han adecuado y cada vez se van perdiendo más. La pérdida de biodiversidad abarca tanto como la pérdida de muchas personas que tienen como el consumo de los quelites, de los quintoniles, de diferentes pues, fuentes de nutrición, a comparación de la gente que está acostumbrada en la ciudad a esas 200 especies, ¿no? Sin embargo, también estas especies de soberanía, que podríamos llamarlas, abarcan también fuentes de medicamentos para muchas localidades, o simplemente la nutrición que llevan a cabo ellos es muy diversa por la cantidad, pues, de especies vegetales y de fauna que tienen en sus localidades. Y si seguimos contribuyendo a lo que es este calentamiento, lo que ocasionaremos es que se va a disminuir, y muchas también, tanto de las poblaciones rurales como pues las poblaciones naturales, se verían pues afectadas. Y es un aspecto que también está relacionado culturalmente. Claro. Claro. Sí, es un tema, Genaro, yendo en este mismo sentido de la producción de alimentos. En una ocasión estaba platicando con un campesino y él me decía, es que voy a mi huerta y ahora le hago los mismos trabajos, pero ya no me da café, ya no me produce café. Lo mismo me sucede con el maíz. Dice, el clima, él no sabe posiblemente de las cuestiones técnicas de lo que es el cambio climático. Pero lo vive en su tierra, dice, lo Colorado. estoy viviendo, ya no produzco lo mismo. Y así en muchos lugares. Entonces, ante esto, se están buscando alternativas para que la producción de alimentos pues sea más eficiente, para que podamos producir los alimentos suficientes para la cantidad de población que también va en crecimiento. Claro. Bueno. Entonces, pues sí es un tema muy importante porque afecta directamente, y en otros temas también afecta desde manera física hasta los alimentos. Además, los ciclos agrícolas, en cierta forma, también es como un círculo vicioso, ¿verdad? Platicábamos el otro día, porque para producir nosotros necesitamos una extensión de tierra, y esa extensión de tierra donde hay árboles, donde hay biodiversidad, todo, pues se destruye para tener nuestras tierras para poder cultivar, ¿no? En cierta forma, esto también ha ido afectando la utilización también excesiva de los fertilizantes, nos ha ido incrementando en la contaminación de los mares, que esto aplica directamente en la producción de muchas especies. O sea, nosotros mismos con esta, como lo comentaba, es importante la seguridad alimentaria aquí en el país, es importante producir, pero también es un círculo vicioso en la contaminación, en la afectación que está teniendo hacia nuestro ambiente, hacia nuestra biodiversidad y contribuyendo al cambio climático. La misma agronomía es lo que está haciendo. Porque como mencionaban por acá, cada vez somos más y requerimos más alimentos, ¿no? Entonces entra el tema de los alimentos genéticos, como el maíz transgénico, entra el tema de la explotación masiva de los animales, cómo los matan también y demás. ¿Cómo hacemos para alimentar a tantas personas? ¿No? Digamos que hay un balance de necesitamos producir más, estamos incrementando la carga de dióxido de carbono, las emisiones, el calentamiento global, pero está la necesidad de alimentar a miles de millones de personas, que cada año hay más, ¿no? Claro, pero ahí entramos a otra polémica, ¿no? Porque hay datos que arrojan que actualmente llegamos a producir 3 veces lo que la población necesitaría consumir. El problema es la manera en que es la repartición, ¿sí? Y, o sea, dentro de lo que estaba mencionando mi compañera de los fertilizantes, ha sido desde la Revolución Verde a partir de los años 70, en donde hubo un incremento del uso de fertilizantes y agroquímicos, lo cual afectó de manera en que se fue acabando la diversidad, porque, por ejemplo, al utilizar glifosato, pues nada más poníamos a las especies resistentes o domesticadas, como es el maíz, y evitábamos que crecieran la otra fuente de alimentos, que eran los quintoniles o los quelites, ¿no? Pero pues al fin y al cabo era como para que se viera la milpa más bonita, y ahí empezamos a ver como diferentes contrastes, porque todo eso al fin y al cabo se reciclaba, se volvía a incorporar a lo que eran las parcelas. Muchos de los campesinos, por ejemplo, nosotros en mi carrera tenemos un viaje a comunidades,
por 3 años. Entonces, les damos seguimiento y ahorita en donde estamos trabajando es en la Florida, en Atzalan, Veracruz. Y la gente teniendo las pláticas, hacemos actividades participativas con toda la comunidad. Nos comentan que no es lo mismo a como ellos producían hace 30 años, ¿no? Pero aparte se dan cuenta que sí han acabado con las diferentes fuentes que ellos tenían de alimentación, pero a la vez viene con un rasgo cultural donde ellos sienten que si vuelven a eso, se les va a considerar como otra vez los pobres, los que no producen. No sé si me doy a entender. Todo tiene que ver con un aspecto económico de que quieren buscar como verse como gente de la ciudad, porque la gente de la ciudad ha sido pues discriminatoria con la gente de campo. No, conectándolo con el tema, con la política, en efecto, estamos produciendo mucho más alimento de la población que hay, simplemente el sistema capitalista en el que vivimos que distribuye inequidad, es lo que hace, ¿no? Tú eres ingeniero en recursos naturales. ¿Cuáles son los efectos para los recursos naturales de México del calentamiento climático, del cambio global en la temperatura? Sí, de manera puntual identificamos que México se encuentra en el límite entre ciertas zonas neotropical y neoártica. Entonces, esto le da la característica de que es susceptible por el lado norte hacia una mayor sequía. Los modelos de cambio climático apuntan que la franja pues, arriba de esa zona que mencionábamos tenderá a experimentar mayores sequías durante tiempos más prolongados. Y en la parte sur, pues lo que ya comentaba, ¿no? Ahora, la biodiversidad puede tener varias vías de adaptación, sin embargo, decíamos que no les damos el tiempo suficiente para que ellas mismas se adapten. Lo que de manera puntual los bosques o la biodiversidad puede llegar a hacer es en algún momento dado recorrerse hacia ciertas zonas donde encontrará las condiciones adecuadas. Sin embargo, hay muchas de estas zonas que por el cambio de uso de suelo natural, bueno, más bien antropogénico, sí, no van a poder estar disponibles para que las especies las utilicen. Ahora, en términos de disponibilidad hídrica, al aumentar la temperatura, naturalmente también aumentaría la evapotranspiración, es decir, aunque llegue a haber más agua, aunque llegue a llover en algunos sitios, al final de cuentas esa humedad no estaría disponible porque se estaría nuevamente yendo a la atmósfera por el ciclo natural del agua. Claro. Entonces, bueno, los suelos, ¿no? Sabemos que los microorganismos del suelo son muy importantes para que se lleven a cabo las funciones bioproductivas. Sin embargo, con el cambio climático hay ciertos microorganismos que pueden ser muy susceptibles a eso. Hablaríamos que perderíamos la capacidad de producir tanto alimentos, que son los que nos interesan a nosotros de manera directa, pero también la biodiversidad, que es un componente importantísimo de cualquier medio biofísico. Claro. Hemos visto quienes visitan Michoacán cómo la mariposa monarca de repente llega a los bosques de Michoacán y les caen nevadas, ¿no? Ellas huyen de nevadas y llegan aquí donde tradicionalmente no nevaba y de repente se están muriendo también, ¿no? Por cierto que el comercial que vamos a hacer ahorita es que estamos tomando agua purificada, estamos en botella de agua, pero es agua producida aquí en Chapingo. La ingeniera en irrigación, Eurice, nos va a contar un poco sobre ello, porque creo que es importante. No nos van a trolear en redes sociales diciendo, están hablando de cambio climático y están con botellitas de agua de plástico, ¿no? Claro, platicábamos un poco sobre este tema anteriormente, porque esta agua purificada es del agua de lluvia, la captación de agua de lluvia y cómo se trata para condiciones adecuadas para el consumo del ser humano. Pero ahí entrábamos en la polémica de la producción de las botellas de plástico, ¿no? En cierta forma damos la alternativa de que nosotros como población empecemos a captar el agua. Y de hecho eso no es yo como ingeniera en irrigación, realmente no requiere un proceso tan complicado o tan complejo como para que nosotros como población podamos, ¿cómo lo puedo explicar? Replicarlo, exactamente. Comentábamos en la Ciudad de México toda el agua que se pierde en la ciudad y que se podría aprovechar y que están sobreexplotando todos los mantos acuíferos que están alrededor de la Ciudad de México y además del sistema Cutzamala, que es parte bueno, nosotros mismos como población podemos en cierta forma implementar estos sistemas. Esta es una opción para la universidad que se ha ido incrementando. Ahorita Artilio nos puede explicar un poco de esto en un programa que inició aquí en Chapingo y ahora está en el Colegio de Posgraduados y se ha podido ir en otras partes, pero es una opción. Sin embargo,
también el fin de estas botellas. ¿Qué está sucediendo? Todo el petróleo y el agua que se necesita para producir una botella de plástico. Nosotros como en México somos el primer consumidor de botellas de plástico. Y de refrescos. Y de refresco. Y además tenemos una isla, bueno, no, nosotros no tenemos una isla, pero se descubrió una isla ya de botellas de plástico cerca de Hawái. De hecho, fue un artículo documentado donde están poniendo todas las botellas de plástico del mundo. Y eso obviamente está afectando a la biodiversidad, obviamente nos está afectando a nosotros. Pero regresando al tema de qué es lo que causa el cambio climático, pues también el hecho de que También. hay botellitas de La agua. sobreexplotación de los recursos naturales, ¿verdad? En este caso del petróleo y bueno, de la misma agua. Algo que mencioné, es un tema muy importante porque esta forma de captar agua de lluvia se ha pedido a Chapingo que se pueda replicar en varias partes del país, porque pues efectivamente el agua está menos disponible y es un impacto directo dentro de todos los impactos, desde la cuestión de la producción de alimentos, la disponibilidad del agua, los impactos físicos que hay directamente, como se ve en los huracanes, la mayor temperatura que a diario estamos viviendo o la menor temperatura en los tiempos de frío. Así dicen, cuando ahora hace más frío en los tiempos de frío y más calor en los tiempos de calor, ¿verdad? Entonces se cambian muchos ciclos también biogeoquímicos, el impacto económico que esto genera también. Entonces son varios impactos que de manera global se verían, ¿verdad? Y bueno, el agua es algo importante que necesita ser aplicado de otra forma, pues cada vez vamos a disponer menos. Y bueno, en muchas redes sociales y en noticias dice que podría ser la siguiente guerra mundial por la cuestión del agua, ¿verdad? Puede ser probable, puede ser no, sin embargo, pues es, como dicen, el agua es vida y es de lo que vivimos y si no se tiene con ella, pues entonces Yo sí quisiera, aclarar una parte acerca del agua. No quiere decir que vamos a tener menos agua, porque mucha gente se preocupa y dice, ay, no vamos a tener agua, no es esa hay cuestión. Cortes de agua en muchas bueno, colonias sí, en la recortes. Ciudad de México cada rato. Pero más que nada no es tanto cuánta agua disponible, sino en cierta forma la calidad del agua. O sea, del 100% del agua, solo 0.24% es de agua dulce y no, 2.4% y 0.24% es disponible para el ser humano. Wow. De esa cifra tenemos aproximadamente ya un 40% de la contaminación hídrica. Eso quiere decir, nosotros mismos lo hemos causado en cuestiones de sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, hay procesos indirectos donde se llama también la intrusión salina, en donde estos niveles se empiezan a batir, quiere decir que hay menos niveles disponibles para poder extraer el agua. Al momento de nosotros de consumir con toda la cantidad de fertilizantes, de contaminantes y todo que estamos adicionando al mar, que viene también desde las ciudades. Y además es importante recalcar que el 70% del agua se ocupa para la agronomía. Claro. Porque la mayoría de la gente dice, la mayoría del agua se ocupa para las ciudades, no, es para la producción agrícola. Claro. Para nosotros poder tener seguridad alimentaria, poder producir alimento y también en la ganadería, necesitamos agua. Entonces no es tanto que se vaya a acabar el agua, sino que no está siendo disponible y con la calidad suficiente para nuestro aprovechamiento. Se nos está acabando el tiempo de este bloque. Guadalupe ha estado muy calladita porque quiero empezar con ella el tercer bloque y sobre todo, a lo mejor cerrar para que introduzcas el tema al que vamos a hablar, que ha sido o que es el que ya mencionábamos hace rato. México y su participación para tratar de combatir el calentamiento global en el plano internacional. México como ese líder que nos quieren vender aquí diciéndonos que somos el país que está ahorita presidiendo esta comisión con la ex canciller Patricia Espinosa. ¿De verdad México ha sido tan bueno a nivel internacional para combatir el cambio climático? Bueno, en primera instancia me gustaría explicar un poco la importancia de México a nivel internacional y su relación con el cambio climático. Bueno, México es uno de los 17 países reconocidos como megadiversos. ¿Qué quiere decir esto? Estos 17 países contienen el 70% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, de ahí viene la importancia de tener acciones que nos permitan conservar esa biodiversidad que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, a nivel internacional se hacen cada año
como convenciones que organizan las Naciones Unidas para tratar esta temática del cambio climático. El panel de expertos internacionales. El panel de expertos internacionales, dentro del cual se tiene una conferencia que es conocida como la Conferencia de las Partes, en la cual cada uno de los países da su posición respecto a qué actividades, qué políticas van a diseñar para contrarrestar esta problemática. Claro, los países desarrollados son a quienes se les, ¿cómo se podría decir?, se les delimita en ciertas actividades para que vayan reduciendo sus emisiones. Más, ¿no? Se les exige, ponen cuotas. Y en este caso México se ubica dentro de los países en vías de desarrollo. Entonces, los países en vías de desarrollo no se les exige tanto como a estos países desarrollados. Sin embargo, México ha mantenido una posición de ellos participar a pesar de que no sea obligado. Existe a nivel internacional un fondo que es conocido como el Fondo Verde, entonces México es uno de los países que más aporta ese fondo y también tenemos acceso a este fondo. Okay, pero déjame realmente interrumpirte para ir rápido una pausa. Solamente ya con esto nos dijiste que México es biodiverso, tiene mucha biodiversidad, está siendo, entre comillas, responsable porque está tomando algunos de las obligaciones que no debería tomar porque no es un país que contamine tanto como los más grandes y que además participa en un fondo verde. Regresando del corte, retomamos estas ideas y seguimos hablando sobre México en el plano internacional y el calentamiento global. No se vayan, volvemos en un par de minutos. Estamos desde la Universidad Autónoma Chapingo. Gracias por seguir con nosotros en Sin Filtro. Es el último bloque de la noche. Vamos a seguir discutiendo el tema del cambio climático y las acciones que México está tomando en el mundo para revertirla y también a nivel nacional. Antes de irnos al segundo corte de la noche, Guadalupe ya había un poco expuesto el papel que México ha tenido liderando algunos grupos a nivel multilateral en Naciones Unidas para combatir el cambio climático como sede de la Conferencia de las Partes, la COP16 en Cancún, pero no habías acabado tus ideas, ¿no? Estabas diciendo que México, pues sí, de repente sí toma como compromisos que no le competirían o que incluso está siendo más responsable en el plano multilateral y te quedaste en la idea del Fondo Verde. Ok, bueno, recapitulando un poco, el Fondo Verde fue una propuesta que surgió en la COP16 que se llevó a cabo en México. Este fondo es, digamos, un fondo generado por medio de la cooperación de diferentes naciones. Este dinero se utiliza para llevar a cabo acciones para mitigar los efectos del cambio climático o, en su defecto, para apoyar a naciones que hayan sido afectadas por alguna causa en relación al cambio climático. Bueno, en términos generales, México es reconocido como un líder en cuestiones de cambio climático a nivel América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque su propuesta supuestamente es incluyente, respeta los derechos humanos, hay igualdad de género y demás, pero bueno, realmente hasta qué punto es real eso. Es también líder junto con Perú, si no me equivoco, en cuestión de un mecanismo que se llama REDD, con doble D más, que trata de conservar áreas para la captura de carbono. Pero realmente las acciones que se tendrían que llevar a cabo para contrarrestar los efectos del cambio climático no son nada más de contar la huella de carbono, no es nada más de hablar o dejar en papel nuestra responsabilidad, sino ¿con qué cara México se posiciona diciendo que están muy en pro de mitigar el cambio climático y por otra parte generan políticas ambiguas que permiten que las empresas sigan contaminando, que propician a que la agricultura sea cada vez más tecnificada, siendo que, bueno, de acuerdo a lo que yo pienso, el primer mandamiento en la agricultura debería ser diversifícate. Entonces, bueno, si seguimos con este modelo de desarrollo, acabando manglares, Corales, destruyendo sierras para identificar minas,
esas acciones que van y se presentan a nivel internacional van a quedar siempre en papel. Pero la realidad es que en el campo no se está reflejando, a pesar de que, o sea, sí hay que reconocer, se está tratando cada vez de incluir más a la sociedad de zonas vulnerables, se está tratando de generar nuevos programas, nuevas políticas, leyes en relación al cambio climático. Sin embargo, habría que trabajar más a fondo esta cuestión, habría que responsabilizarse más como sociedad, porque hasta donde tengo entendido, tendríamos que incluirnos para la formulación de políticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay información o simplemente no nos interesamos por investigar más allá. Nos quedamos en lo que escuchamos en la televisión, claro, en lo que nos cuentan los compañeros. Tenemos una ideología formada por lo que escucho por ahí y por allá, pero yo no me intereso por leer más. Claro. Entonces, si les parece, Rosa María, Eurice, Antonio, Guadalupe y Otilio, vamos a darle la palabra a sus compañeros que están aquí en la sede del Consejo Universitario, que han estado escuchando todo este diálogo, han estado algunos diciendo o asintiendo con la cabeza, diciendo sí, estoy de acuerdo, y creo que a lo mejor hay alguno que otro que quiere también decirles que a lo mejor están mal en alguna de sus definiciones. ¿Por qué no le pasamos la palabra a una persona que quiera participar? La chica de los lentes de la blusa rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y de qué carrera eres? Lisette Lechuga. De hecho, soy compañera de Antonio, ingeniero en recursos naturales renovables. Y algo que no me quedó claro es cuáles son los impactos del cambio climático en México. Entonces, pues yo les puedo comentar a grandes rasgos de que los fenómenos extremos, se han intensificado los fenómenos extremos y actualmente estamos viendo uno que se llama El Niño. El Niño. Entonces, dentro de las consecuencias que estamos viendo en eso es que tenemos un mayor número de huracanes, como lo comentó Antonio, pero también estamos viviendo ahorita sequías en el Golfo de México. Ahorita una asociación de productores han perdido la mitad de su cosecha simplemente por esta sequía. Las nevadas del 8, 9 y 10 de marzo también son consecuencia del Niño, y los grandes ventarrones que parecía que los árboles de la Alameda se desmayaban. Sí, que hasta se cayó un espectacular. Exactamente, todo eso tiene que ver, inclusive la contingencia ambiental que se está viviendo ahora tiene que ver con eso, porque los contaminantes no se pueden dispersar. Y bueno, algo que pasa aquí es de que México no tiene un sistema que tenga que ver de alerta sobre ese tipo de cuestiones, porque el Niño nos afecta demasiado. Más del 10% de las pérdidas que se reportan mundialmente las pone México, y es algo que no se ha visto. Y bueno, aquí en Chapingo buscamos que se le tome esa importancia que realmente tiene, ¿no? Claro. Gracias, Lisette. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? El chico que levantó la mano. ¿Cómo te llamas y tu carrera? Hola, soy Alejandro, de Ingeniería Forestal. Mi comentario va debido a que este efecto no se puede reducir, por lo que han comentado, que se ha estado llevando a cabo a lo largo de los años y que es natural y todo ese tipo de cosas, pues veámoslo entonces como una ventana de oportunidad, y no una ventana de oportunidad como el de hoy no circula, que es una política absurda, sino, por ejemplo... Pueden decir groserías también, estrategias en las que pueda ser redituable para las personas económicamente. Veamos un ejemplo. A diferencia de lo que comentaba Rosa María, yo tengo el dato diferente de que los bosques de zonas áridas, llámese matorrales, de diferentes categorías, son los más resilientes frente a los efectos del cambio climático. Entonces, contienen de los árboles con maderas más densas, son los que capturan más carbono, y son los que a diferencia de los trópicos, por ejemplo, cambia la temperatura a algunos grados y se mueren ya las especies. En los bosques de zonas áridas, hace poco estuve en la Expo Foto, de recorrido por la biodiversidad, y se tomó una foto a 40 grados centígrados, 10:39 de la mañana. Bajo esas condiciones estos bosques prosperan. Entonces, en México ocupan más del 50% del territorio. ¿Cómo es que las políticas gubernamentales, o por qué hacemos caso omiso frente a estos datos cuando se tienen estas realidades? ¿Por qué preferimos hacer políticas como el hoy no circula, o en lugar de apostar hasta ese tipo de bosques, cuando solamente en bosques templados o trópicos tenemos alrededor de un 20%? ¿Por qué siempre le apostamos a lo mínimo? Claro. ¿Cuál es el papel que estamos jugando realmente? De este lado de la mesa, el chico de la camisa azul, playera azul. Tu nombre y tu carrera, por favor. Mi nombre es Óscar Ramírez Moguel, soy de la carrera de irrigación. Bueno, mi opinión va más enfocado a que, por ejemplo,
todo lo que se está haciendo para revertir el cambio climático o para controlar el cambio climático, realmente siento que son como parches para un gran problema que está causando la población humana. Porque debido a que puede reducir los efectos que se están causando, pero si sigue creciendo la población de la manera en la que está creciendo, aunque contamine menos, por la cantidad de personas que hay, sigue siendo una gran contaminación. Entonces, por ejemplo, en México somos un país que incita a tener muchos hijos, con los programas, por ejemplo, como Procampo o Proagro Productivo, incitan a personas del campo a tener muchos hijos y entonces al crecer más la población aumentan más los problemas porque al aumentar la mancha urbana disminuye las zonas agrícolas, disminuyen las zonas forestales y tienes una mayor carga a los mantos acuíferos y a los ríos. Entonces el mayor problema que se tiene es la sobrepoblación que se tiene en México y en general en el mundo. Como decía mi compañera Eurice, pues en India dice que tiene 5 toneladas per cápita y en Estados Unidos 21. Sí. Pero si lo multiplicas por la población que tiene India y por la población que tiene Estados Unidos, ¿quién contamina más? Claro. Entonces, claro. ¿Alguna otra? ¿La chica que levantó la mano allá? ¿Tú? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Camacho, soy de la Ingeniería de Recursos Naturales. Yo, voy a recapitular, son los estragos que ya estamos viviendo sobre este fenómeno. Uno, pues son la opresión de los recursos naturales, que debido a precisamente el calentamiento, pues hay como más sequías, la vegetación pues se va restringiendo, ya no hay como captura de agua, de carbono. Entonces, pues tenemos que ver también la parte social, que si realmente estamos tomando las medidas adecuadas para enfrentar el cambio climático, si realmente están funcionando las políticas del hoy no circula, del doble no circula, para bajar la contaminación ambiental. Todos estos fenómenos naturales que estamos viviendo es debido al cambio climático. Entonces los estragos ya los estamos viviendo ahorita. No tenemos que, ver más catástrofes porque ya están ahorita. Eso es. Gracias. Aquí adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier de Jesús, de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Y retomando un poquito el tema del debate sobre la soberanía alimentaria y el cambio climático, está comprobado que la Tierra tiene capacidad para producir alimentos para toda la humanidad sin ningún problema. Lo que a mí me parece realmente un problema es la falta de voluntad política de los países ricos. No basta con firmar acuerdos protocolarios como Kioto o la reciente COP21 firmada en París, controladas precisamente por países ricos. Es increíble que existan cortes internacionales para cobrar deudas a países pobres y no existan cortes que defiendan a la naturaleza de los abusos realizados por los países ricos. Los países ricos exigen a los países pobres crear reservas naturales, sin tomar en cuenta el costo de oportunidad que esto representa a las economías de dichos países. En resumen, desde mi punto de vista, se necesita justicia ambiental, pero como diría Trasímaco en su diálogo con Sócrates, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte. Gracias. ¿Quieren que retomemos un poco los comentarios de sus compañeros? Además, quedan pocos minutos de programa, quedarán unos 7 minutos más o menos. Y sí me gustaría también que en los últimos minutos nos dedicáramos, ustedes como personas que se están formando en estas ciencias y que además son ya expertos en ellas, nos puedan recomendar a quienes no sabemos qué podemos hacer para tratar de revertir nosotros en lo individual el cambio climático. ¿Cómo podemos contribuir a no tener más carga o más huella de dióxido de carbono y demás? Sí, yo quisiera reaccionar justamente y recopilar algunos comentarios. En general, creo que México va en una vía que en la letra está bien. Sin embargo, tenemos que volver a las comunidades, tenemos que ver qué dice la población, tenemos que tener políticas diferenciadas, porque no podemos tratar a todo el país pensando que es una población homogénea. Entonces, para empezar, por ejemplo, el programa de Red Plus, que ha sido en parte criticado porque se ha visto como una especie de mercantilización del carbono. Más que, bueno, México y otros países puede ser que le hayan entrado a esa dinámica, sí, pero más bien por cuestiones financieras y que actualmente haya problemas de gobernanza en las comunidades donde efectivamente ellos ya no se sienten dueños de sus recursos, ¿no? Entonces, creo que vamos en un camino que algunos consideran adecuado, sin embargo,
creo que en México necesitamos bajar de esas políticas, esa letra que está, esos acuerdos, porque parece ser que cuando es hora de firmar, pues no pesa la pluma, ¿no? Para prometer 30% de reducción, 20%, 15%. Entonces, creo que un primer paso muy importante sería eso. Otro segundo, que a mí yo considero prioritario, es que en México tenemos muchas instituciones y tenemos muchos científicos, la población, que tiene muchas ideas, que tiene mucha información. Entonces, ¿por qué los políticos no están tomando en cuenta lo que dicen los científicos en el INEC, lo que dicen los científicos en algunas instituciones? En el Centro Molina. Exactamente, ¿no? Entonces se necesita una mayor sinergia y una mayor conexión para que esos tomadores de decisión efectivamente puedan tener políticas adecuadas, ¿no? De manera personal, yo invitaría a todos los jóvenes que nos están viendo que, pues, en primer punto se informen y que además de informarse, pues tengan esta conciencia de que el cambio climático es algo que estamos viviendo en la actualidad. Ahorita, aunque sea un licenciado en administración, aunque sea un arquitecto, todos tenemos que pensar bajo el lente del cambio climático, porque el cambio climático nos va a afectar a todos. Claro. Entonces, esa es la invitación. Queda realmente 1 minuto y medio de programa, entonces quisiera rapidísimo, Rosa María, tus recomendaciones para que nosotros podamos tratar de ayudar a revertir el cambio climático. Y como primer punto, creo que es pues sumergirnos en los conocimientos que ya se tienen, ¿no? O sea, toda la información que ya hay acerca de este fenómeno, investigar, conocer y de ahí poder sacar nuestra propia perspectiva, ¿no? De nada sirve que también que uno les ande comentando todo si no va a haber como una iniciativa propia. Y yo creo que una alternativa también podría ser la educación ambiental desde que son pequeños, ¿no? Yo me iría hacia eso porque ellos son los futuros. Claro. Y bajarse del coche, ¿no? Y subirse más al transporte público y demás, ¿no? Bueno, lamentablemente la bicicleta, por favor, mejor en bici. Muchas gracias, Rosa María, gracias, Autilio, muchas gracias, Eurice, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Guadalupe. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí en este magnífico recinto del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chapingo. Nos esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Sin Filtro y con un nuevo tema. Y ya sabes, si quieres que vayamos a tu universidad, a tu estado, invítanos, mándanos un correo electrónico o mándanos un tweet. No te olvides seguir la cuenta de @SinFiltroTV y la página de Facebook de Sin Filtro. Soy Genaro Lozano y que tengan un muy buen inicio de semana.